Esta es la última escala que hemos visto. Sí, doctor. Vamos a ver la escala 4. Ya, doctor. Hemos visto la escala 3, histeria. Ahora escala 4, doctor. Así es. Ya, esta escala 4 es esto también. Bueno, estas escalas ya eran conocidas hace mucho tiempo. Esta es de tipificación psicopática. Generalmente son problemas que tienen las personas en relación a su conducta. Es decir, cómo manifiestan su descarga impulsiva o cómo la controlan. En forma abierta en la impulsividad y sin control, o si tiene un puntaje bajo, cómo la controla. Bueno, aquí también se evalúa, o al menos los signos indican ahí, cómo el sujeto procede o se desenvuelve ante los problemas o de asuntos con autoridades, problemas de tipo familiar y problemas de índole sexual también. Y cómo el sujeto establece relaciones interpersonales. Generalmente cuando el puntaje más alto en esta escala está por encima de 65, hay varios niveles, se correlacionan con agresividad, impulsividad y manipulación interpersonal. Los que también tienen puntaje alto, por lo general se ha observado falta de planeación de sus acciones. Y también se da en sujetos poco responsables, inestables y narcisistas o inmaduros. El tipo de relaciones interpersonales son generalmente superficiales en la medida que en la medida que esta escala es más con mayor puntaje, se evidencia con mucho más ese tipo de relaciones, ¿no? Y tienen problemas para el vínculo con figuras de autoridad, ¿no? O también dentro de su entorno familiar. Aquí podemos ver que el puntaje normal está en 60 y, digamos así, entre 49 y 40 y 59, ¿no? Que son más o menos personas con puntaje medio que denotan confianza, responsabilidad y persistencia. Ya por encima de esto, o sea, estamos hablando de escalas que están entre 60 a 75, ¿no? Puede tener problemas con la ley y la autoridad, generalmente en los valores, y puede consumir drogas no autorizadas. Puede ser impulsividad y se pueden ver constantes problemas familiares. Y en las mujeres hay conducta irritable, de no colaboración no cooperativa o conducta airada. También se ve en este rango 60-75, ¿no? Signos de culpabilidad, de vergüenza, de relaciones superficiales, enérgico, creativo y extrovertido. Ya cuando ya tiene más de un asterisco, sino dos, o sea, está por encima del 75, ya podemos hablar de comportamiento antisocial, pobre juicio, inestabilidad, egocentrismo, y la agresividad puede ser ya extraponitiva. Cuando los puntajes son bajos, es decir, por debajo de 40, hay un sujeto convencional, acepta las normas sociales de autoridad, persona de confianza, autocrítica y excesivamente también cumplidor. Después hablábamos la vez pasada también de la escala 5, escala de masculinidad y feminidad. Bueno,
Acá, en esta escala que no tendría nada que ver con las escalas de psicopatología, pero generalmente nos dan un indicador sobre su identidad del sujeto y su manera convencional o no de asumir su rol, ¿no? Entonces se refiere generalmente a qué características masculinas o femeninas presenta este grupo de personas. Generalmente los hombres con puntaje bajo presentan intereses esencialmente masculinos, con actitudes machistas y pueden ser rudos, imprudentes y agresivos, mientras que las mujeres con puntajes altos en esta escala, en la escala 5, generalmente rechazan el rol tradicional femenino o les interesan las actividades tradicionalmente como masculinas y pueden presentarse ahí también actitudes agresivas o dominantes. El rango siempre estamos estableciendo una media entre 40 y 59. Persona práctica que se acomoda a las circunstancias, realista y convencional. Mientras que por encima de esto, con un asterisco, es decir, de 60 a 75, hay presencia en ambos sexos de conflictos con la identidad sexual, ausencia de intereses masculinos tradicionales o afeminados, intereses intelectuales, sensibles y empáticos. Y cuando está ya con dos asteriscos, había que agregar también considerar problemas graves de índole sexual. Y cuando están por debajo de lo que es la media, por debajo de 40, hay un patrón tradicional de intereses masculinos, crudos, agresivos, intereses reducidos, no les gusta jugar con los sentimientos, imprudente, orientado a la opción y autoconfiado. En cuanto a las mujeres, hay que considerar que puntuaciones medias, o sea, entre 40 y 59, hay empatía, persona competente, se acomoda a las normas, considerada e idealista. Puntajes altos, aún asteriscos, es decir, entre 60 y 75, hay un rechazo del papel tradicional femenino, seguridad en sí mismo, competitiva. Y cuando ya hay dos asteriscos, es decir, por encima del 75, hay que considerar graves problemas de tipo sexual. Y cuando el puntaje está por debajo de la media, es decir, por debajo de 40, tenemos que ver ahí el nivel cultural. Con bajo nivel cultural se presenta a sí mismo como muy femenina, pasiva, sumisa, complaciente, dócil, quejosa, ingenua e idealista. Y con buen nivel cultural es, digamos, una persona segura, capaz, concienzuda, enérgica, competitiva, flexible e informal. Luego sí tenemos la escala 6, tradicionalmente conocida como una escala para la paranoia. En esta escala, bueno, este sí es un factor clínico. Cuando se elevan los puntajes hay actitudes de desconfianza, cautela excesiva, actitud suspicaz y la tendencia a interpretar los estímulos de manera inadecuada, como autorreferenciales. Y es posible que se presenten descargas de agresividad de manera frecuente, que son maneras de que la persona podría entenderse, busca defenderse anticipadamente ante posibles situaciones de ataque y que el sujeto percibe como amenazantes a su seguridad. También estas personas pueden presentarse con actitudes hostiles, resentimiento, constantemente discuten, pueden presentar hipersensibilidad a las opiniones de los demás. Piensan frecuentemente que los demás lo rechazan sin percatarse que ellos mismos se rechazan a sí mismos y tienden a ser moralistas y rígidos. Las personas con puntaje bajo en esta escala son descritas generalmente en términos positivos, con habilidades sociales, confiadas, equilibradas,
y hasta cierto punto convencional. Hay que considerar aquí el puntaje medio, ¿no? Está entre 45 y 49, que caracterizada por pensamiento claro, actitud cauta, flexible y racional. Mientras que por encima de este puntaje, sin dejar de estar dentro de la media, entre 50 y 59, muestra sensibilidad, suspicaz, aislado, resentido y ausencia de control emocional. También se ha observado que ya cuando tiene puntaje alto, es decir, 60, 70, hay predisposición a ser demasiado suspicaz, airado, resentido, reservado y muy sensible, muy frágil. Y cuando ya tiene 2 asteriscos por encima de 70, hay que considerar la posibilidad de psicosis paranoide. Menos de estas cantidades, aunque estábamos diciendo que la norma está entre 40 y 59, sin embargo, en esta escala, entre 35 y 44, hay una actitud tenaz, evasiva, egocéntrico, insatisfecho, sin intuición, y hay que ver la posibilidad también de considerar algún rasgo psicótico. Mientras que menores de 35, probablemente psicosis paranoide, cauteloso, evasivo y testarudo. Luego tenemos la escala 7. La escala 7 es una antigua escala también que se le denominó psicastenia. Aquí hay agrupados una serie digamos así, de características que lo que podríamos decir neuróticas. Hay presencia de ansiedad, angustia, tendencia a culparse cuando las cosas no le van bien y un esfuerzo por controlar de manera rígida los impulsos. Cuando estas escalas son elevadas, la persona muestra demasiada ansiedad, tensión, puede mostrar agitación y tiende a los problemas a magnificarlos. Son temerosas y aprensivas. Y cuando también todo esto puede ocasionarles problemas para tomar decisiones rápidas, puede mostrar conducta de exigencia hacia sí mismo y también probablemente también hacia los demás, y una reducción en la tolerancia de las propias faltas o las de otros. También hay una exageración de esta angustia y hay generalmente ideas reiterativas, ideas con carácter obsesivo. Y sus mecanismos que utilizan es la racionalización y la intelectualización. Aquí también podemos situar la escala entre 40 a 59 con puntajes medios: confiable, sincero, adaptable, bien organizado. Y con un asterisco, es decir, entre 60 y 75, presencia de ansiedad, moderada depresión, hay pesadillas en los sueños, falta de seguridad en sí mismo, culpabilidad, perfeccionismo, indecisión y no se siente aceptado por el entorno, por los demás. Cuando ya tenemos por encima de 75, es decir, con 2 asteriscos, podemos observar que su conducta presenta miedo extremo, ansiedad alta, estado de tensión, el pensamiento está alterado, percepción defectuosa, falta de concentración, ideas que constantemente las repite o rumia, rituales rígidos, fobias supersticiosas y sentimientos de culpa. Mientras que si está por debajo de la media, es decir, menor de 40, hay ausencia de desórdenes emocionales, hay confianza en sí, capacidad, competencia, personalidad con éxito, reconocimiento y con prestigio. Luego tenemos la escala 8, generalmente denominada escala de la esquizofrenia. Acá hay una tendencia importante del sujeto hacia el retraimiento, hacia el aislamiento social, y tendencia en el pensamiento hacia la fantasía,
como defensa ante situaciones que no les son agradables. Pueden presentar problemas para establecer relaciones interpersonales empleando la fantasía o fugarse del contexto real como forma de compensar. Cuando incrementan estos puntajes, la persona, digamos, no solamente no se integran al entorno, sino que no se sienten parte del contexto donde están y se consideran como dentro de ese contexto que son incomprendidos, como que son rechazados y son vistos como silenciosos e inaccesibles. Evitan trato con la gente y por lo tanto no se involucran en las relaciones y tienden a construir, digamos así, fantasías, imaginaciones o conceptos en el aire. En este tipo de puntajes elevados es factible también en algunos casos una asociación con el uso de drogas. También se da en algunos casos asociación con epilepsia o con alguna lesión cerebral, debido a que tienen que ver con preocupaciones relacionadas con la imagen corporal. A veces perciben que también su cuerpo se distorsiona, ¿no? Y pueden esto presentarse con alteraciones visuales. Entre 40 y 59 se sigue considerando puntaje intermedio, porque está normalizado por los puntajes T, y son puntuaciones medias adaptables, dependientes y buen equilibrio. Por encima de esto, con un asterisco entre 60 y 75, tenemos una actitud esquizoide de estilo libre. Hay confusión, miedo, pesadillas en los sueños. La persona es reservada, no se compromete en sus interacciones, hay bastante pensamiento fantasioso y sueños excesivos. Ya más allá de este puntaje T, más allá tenemos con 2 asteriscos por encima de 75, entonces ya es probablemente un trastorno esquizofrénico. No lo es definitivamente, es probablemente. Menor de 40 es una persona muy sensible, muy confiado, muy prudente, es convencional, es práctico y también puede ser sumiso. La escala 9 es la escala que generalmente se considera como una escala de hipomanía. Es como cuando evaluamos cómo está, digamos así, mostrando su energía el sujeto para lograr metas, para ambicionar algo y para tratar de alcanzarlo. Cuando es muy alto, se les considera hiperactivos, se les considera verborreicos, hablan aceleradamente, llegando incluso a presentar alucinaciones o delirios de grandeza. Pueden contar con un amplio rango de intereses variados, pero la energía que emplean para el logro de cada uno de ellos no es la adecuada y tienden a no concluir los proyectos que emprenden por su desorganización. Pueden ser vistos como personas creativas, emprendedoras, ingeniosas, pero muestran poco interés en la rutina y en los detalles. Tienen baja tolerancia a que las cosas no se realicen en la frustración y poco control para inhibir la expresión de los impulsos. Personas con puntaje en esta escala medio-alto se les considera personas activas, enérgicas, habladoras, suelen tener un amplio rango de intereses, tienden también a la acción y no tanto al pensamiento. Generalmente son personas sociables, manipuladores, persuasivos y algo impulsivos. Personas con puntajes bajos son descritas como personas convencionales y conservadoras. Asimismo pueden ser autocontroladas y sumisas. Aquellos con puntajes inferiores o digamos pueden ser descritas como personas con baja energía,
y la actividad, poco motivados, indiferentes, apáticos. Presentan fatiga crónica, depresión, ansiedad y tensión. Normalmente las puntuaciones medias también están entre 40 y 59. Y estas personas, cuando están en esta puntuación, se muestran sociables, amistosos, realistas, entusiasmo, pero equilibrado. Y cuando está por encima de esto, es decir, con un asterisco, 60 a 69, persona activa, enérgica, extrovertida, creativa y rebelde. Cuando ya suben para 2 asteriscos, de 70 a 80, persona con excesiva energía, pero que esta energía cuando la muestra carece de dirección. Hay desorganización conceptual, poco realista en su autovaloración, puede ser muy hablador, puede ser tiránico, baja tolerancia a la frustración e impulsivo. Y cuando está por encima de 80, ya es probablemente una persona, estamos hablando de un trastorno bipolar tipo maníaco. Y cuando está en puntuaciones bajas de 40, baja de la media, podríamos hablar de personas prudentes, convencionales, responsables, confiados, sumisos, condescendientes, prácticos y concretos. Y la última escala dentro de la escala clínica de personalidad, dentro de esta, es la escala 0, la escala de introversión social. Se evalúa la dimensión bipolar de la personalidad, en la cual los puntajes elevados refieren a introversión y los bajos extroversión. Sin embargo, esta escala, a medir ese tipo de vector entre introvertido y extrovertido, no está considerado dentro del grupo de la clínica, no está relacionada con la psicopatología, sino como una característica simplemente de personalidad. A mayor puntaje por encima de la media de la escala, reflejan incremento de la timidez social, deseo de permanecer solo y carencia de autoafirmación social. Y cuando los puntajes están por debajo de la media, reflejan las tendencias contrarias, hacia ser una persona más participativa y de ascendencia social. Por lo tanto, puntuaciones medias, entre 40 y 59, la persona se mostrará con buena energía, actitud amistosa, equilibrado y hablador. Por encima estará indicándonos con un asterisco hasta 75, actitud introvertida, reservado, tímido, probablemente puede haber depresión, sentimientos de culpa, bajo ritmo personal, ausencia de seguridad en sí mismo, ausencia de intereses, súper controlado, sumiso, condescendiente, pero responsable en lo que realiza. Y cuando ya tiene 2 asteriscos por encima de 75, podríamos sería una persona extremadamente reservada. Y por debajo de 40, como es el otro polo de la escala, podríamos hablar de una persona extrovertida, sociable, segura de sí misma, enérgica, competitiva, poco controlado y manipulativa. Hasta aquí esto era lo tradicional que traía el MPI. Eso cuando traía, digamos, incluso la escala 0 antes no existía más que hasta la 9. Es decir, en general tenían 9 escalas, más las 3 escalas que decíamos de validez. Ahora hay escalas suplementarias, escalas que son varias, ¿no? Escalas de contenido. Hay subescalas que son como 30, es decir, ahora estamos hablando de un MMPI2 que tiene como más o menos, estamos hablando de 60 escalas, ¿no? En general, yo no sé si hasta ahí, hasta las escalas que estamos viendo básicas, generalmente hay alguna pregunta. Doctor, está bien todo. No hay preguntas hasta ahí. No, doctor. Ya. Entonces, si no hay preguntas, podríamos continuar.
Estas escalas que han denominado escalas suplementarias, ¿no? Tenemos las escalas de ansiedad, escalas de represión, escalas de fuerza del yo, escalas de alcoholismo, pero de un determinado autor. Estas en las escalas suplementarias. Vamos a ver estas escalas de ansiedad. Bueno, puntuaciones medias siempre están entre 40, 59 hasta 60. Puntuaciones medias se considera la persona equilibrada. Puntuaciones por encima de esto, hay un malestar de esta ansiedad, ¿no? Hay incomodidad, trastornos emocionales generales. Personas tienden a ser inhibidas, excesivamente controladas, incapacidad de tomar decisiones, sin vacilación e incertidumbre, y son conformistas y fácilmente alterables en situaciones sociales. Mientras que las escalas menores a la media se presume ausencia de malestar emocional, personas enérgicas, competitivas, socialmente abiertas y pueden ser incapaces de tolerar la frustración y frecuentemente prefieren la acción a la contemplación. La siguiente escala suplementaria está la escala de la represión. Puntuaciones medias se consideran pues equilibradas, mientras que por encima de esta, personas convencionales y sumisos, o sea, se refuerza la represión y se esfuerzan por evitar situaciones desagradables o que no las consideran agradables o no placenteras, mientras que por debajo parecen ser acomodaticios, adaptables, enérgicos, expresivos, desinhibidos e informales con entusiasmo por la vida, emocionalmente excitables, agresivos, astutos y dominantes. Después tenemos la escala suplementaria S, que es de fuerza del yo. Aquí puntajes medios, generalmente entre 40 y 60, se considera persona en equilibrio. Pero si ya tiene mayor de esta cantidad, entonces vemos ahí que son personas que son espontáneas, buen contacto con la realidad, sentimientos de adecuación personal y buen funcionamiento físico. También capaces de hacer frente al estrés y de recuperarse de sus problemas. Y perfiles con evidencia de defensividad sistémica. Mientras que si están por debajo de la media, es decir, debajo de 40, tienden a tener bajo concepto, bajo autoconcepto, dificultades para adaptarse a las situaciones problemáticas. Después, esta escala suplementaria dice Max R. Esta es una escala de un autor sacado de una investigación de un autor en particular. Y se tiene que, si está entre 40 a 60, y si este T no solamente está entre 40 y 60, sino si es menor de 50, parece que no hay presencia de abuso de esta sustancia. Y cuando ya hay mayor de 60, propensión a la adicción general, abuso de sustancias, es decir, que no estamos hablando solamente ya de alcohol, sino abuso de sustancias. Y si hay un T de entre 50 y 65, hay indicativo, digamos así, que si bien puede ser un indicativo de abuso de sustancias, hay que tener en cuenta los falsos positivos. Son personas socialmente extrovertidas, exhibicionistas y les gusta correr riesgos. Debajo de esta media de 40 hay tendencias a ser introvertidos, tímidos y carentes de autoconfianza. Bueno, hasta ahí tenemos las escalas suplementarias. Esto no sé si hay preguntas. ¿Todo está bien? Sí, doctor, está bien, claro, doctor. Ya. Sí, Entonces vamos a ver ahora las
sí, escalas adicionales. En las escalas adicionales tenemos de hostilidad controlada, dominancia, responsabilidad social, inadaptación universitaria, escalas de género masculino y género femenino. Aquí en escala de trastorno por estrés postraumático hay dos escalas porque hay dos autores, uno que escribe sobre unas personas veteranas en un hospital de psiquiatría y otro que, digamos, es a partir de una investigación con veteranos que estuvieron en la guerra de Vietnam. Y una escala adicional que es de malestar matrimonial, es decir, en las relaciones del vínculo de una pareja, y otro de potencial de adicción, reconocimiento de adicción, como escalas que vamos a ver adicionales. Veamos la primera de hostilidad controlada. La media siempre está entre las puntuaciones de 40 a 60. Por encima de 60 son personas que responden adecuadamente a las provocaciones, o sea, tienen control sobre su hostilidad y ocasionalmente despliegan respuestas exageradamente agresivas sin provocación aparente. Eso se da ocasionalmente. Y si tienen un puntaje menor de 40, como estas son escalas nuevas, todavía no se cuenta con suficiente investigación. Y puede tratarse de personas que crónicamente son agresivas, como de personas que expresan su agresividad de forma bastante adecuada. Todavía no se cuenta con suficiente investigación. Escala adicional. Dominancia. La puntuación equilibrada también está entre 40 y 60. Por encima de esta cantidad podríamos hablar de personas que están, digamos, asociadas a equilibrio, seguridad de sí mismo, iniciativa social, perseverancia, resolución y liderazgo de grupo. Y por debajo de la media tienden a ser sumisos, poco asertivos y fácilmente influenciables por otros. Carecen de confianza en sí mismos y se sienten incapaces de hacer frente a sus problemas. Esto en cuanto a esta escala de dominancia. Después veamos ahora las personas, esta escala adicional de responsabilidad social. Puntaje intermedio está entre 40 y 60. Y puntaje mayor a esto, es decir, ya con un asterisco, tienden a verse a sí mismos o a ser vistos por otros como dispuestos a aceptar las consecuencias de sus propias conductas, dependientes, dignos de confianza y poseedores de integridad y sentido de la responsabilidad hacia el grupo. En cambio, por debajo de esta media, no se ven ellos ni así, ni son vistos por los demás como dispuestos a aceptar la responsabilidad de sus propias acciones. Poco o nada dependientes, carecen del sentido de responsabilidad hacia el grupo y poco dignos de confianzas o íntegros. Después tenemos otra escala adicional que es la inadaptación universitaria. Como le digo, todas estas escalas, como su propio nombre indica, son escalas adicionales, ¿no? En muchos de ellos, en las revisiones posteriores de este cuestionario del MMPI han variado. Algunos han sido suprimidos. Entonces tenemos puntuación intermedia entre 40 y 60. Y mayor de 60 hay propensos a estar pobremente ajustados, a ser ineficaces, pesimistas y ansiosos. Mientras que menores a este puntaje tienden a estar bien ajustados, a ser optimistas y responsables. Después
Después tenemos escalas adicionales GM y escalas adicionales GF, el género masculino y femenino. Aquí GM en los varones relacionado con autoconfianza, fuerte persistencia y amplitud de intereses. Hay ausencia de miedos o sentimientos de autorreferencia. Esta misma escala adicional GM, o sea, el género masculino, cuando se aplica a las mujeres, puntajes altos muestran alta autoconfianza, honestidad, tendencia a experimentar nuevas cosas, ausencia de preocupaciones o sentimientos de autorreferencia. En cuanto a la escala GF o de género femenino, cuando se aplica a los varones, está relacionado con religiosidad y tienen alto puntaje, por supuesto. Hay evitación de juramentos y palabrotas, hay franqueza al reconocer ante otros sus propias faltas. Y también correlaciona con autoritarismo, poco control sobre el propio carácter y susceptibilidad al abuso de alcohol y de drogas. Después tenemos las escalas adicional PK y PS. Los dos se refieren a estrés postraumático, solo que la diferencia está en que el primero de ellos, el PK, fue construida, digamos así, en un hospital determinado por pacientes que ya tenían su edad, pero que estaban en servicio de psiquiatría recibiendo algún tratamiento. Y entonces, pero no necesariamente el tratamiento por estrés postraumático, sino un tratamiento psiquiátrico. Entonces, estos construyeron a partir de estos pacientes esta escala, ¿no? Y establecieron una escala para el trastorno de estrés postraumático, mientras que el otro, el PS, eso fue construido con las personas con diagnóstico sí específico de estrés postraumático, pero como consecuencia que venían de la guerra de Vietnam, con estado emocional afectado. Ambas escalas, como le digo, también hay que considerarlas porque después en los test posteriores son integradas o suprimidas en alguna de las revisiones posteriores que se han hecho, ¿no? Después tenemos la escala adicional del malestar, digamos, en las relaciones matrimoniales. Esta escala está diseñada para identificar ese malestar o discordia en las relaciones íntimas. Los ítems comprenden temas de calidad de vida en el hogar, peleas familiares, sexo, amor e intimidad. Esta escala correlaciona con otra escala que es la PD y la FAM, que ya las vamos a ver. Otra escala adicional es de potencial de adicción. Acá hay que entender varias cosas en esto de potencial de adicción. Hay puntuaciones altas que sugieren probabilidad, no dicen definición, que sí, no probabilidad de abuso de sustancias. Hay una alta probabilidad, pero no necesariamente que así es. Lo otro, puntuaciones altas pueden sugerir la ausencia de otros problemas psicológicos, ¿no? Y puntuaciones bajas pueden sugerir la presencia de problemas psicológicos más el abuso de sustancias. Pero recuerden, todas estas son probabilidades. No discrimina entre individuos con problemas psicológicos y no abusadores y sujetos que no abusan de sustancias y tienen problemas psicológicos. Es decir, lo que nos está diciendo acá es que hay personas que abusan y tienen problemas psicológicos. Hay otras personas que tienen problemas psicológicos pero que no abusan, ¿no? Entonces no distingue entre esto. Por eso es que es una escala más que de probabilidad, de potencial, pero no nos está definiendo. Mientras que esta escala, la otra, la que estamos viendo ahorita, la AAS, ahí sí hay de reconocimiento, es decir, el sujeto ha reconocido. Discrimina entre sujetos que abusan de sustancias, lo discrimina con respecto a sujetos que tienen problemas psicológicos o que son normales, pero que no abusan de sustancias. Entonces, esta escala mejora la discriminación de la escala anterior entre abusadores de sustancias y sujetos normales.
y que para discriminar entre abusadores están sujetos con problemas psicológicos. Es decir, esta escala discrimina mejor entre personas que tienen solamente problemas psicológicos y personas que son abusadores del consumo. Una puntuación alta puede ser entendido como abierta admisión de varios asuntos relacionados con abuso de sustancias. En todas estas escalas la interpretación siempre es probabilística, o sea, hay que confirmarlo, no podemos determinar que así es. Hasta ahí las escalas pues adicionales, ya hemos visto escalas complementarias, escalas adicionales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, doctor, está bien todo. Ya. Ahora, escalas de contenido. Acá son 30 escalas. Y ya se imaginan la cantidad de escalas que hay que hacer acá. Todas estas también han sido adicionadas. Pero esta escala de contenido nos van a hablar de los distintos malestares que ya vimos en la escala de personalidad, pero van a describir a cada uno de ellos, o sea, la ansiedad qué características tiene, la depresión qué características tiene, por eso escala de contenido. Esta escala de contenido, las puntuaciones altas indican síntomas generales de ansiedad, tensión, problemas somáticos, como por ejemplo problemas cardíacos, respiración entrecortada, problemas de insomnio, preocupaciones y escasa concentración. Es decir, aquí son bastante específicos en esa escala, ya no es simplemente una escala psicasténica, sino nos dice aquí ya específicamente. Este señor no es simplemente una personalidad así, sino nos están diciendo que tiene ansiedad y las características de esta ansiedad son estas, por lo general. Estos sujetos tienden a perder el juicio, viven en tensión, presentan dificultades para tomar decisiones. Estos sujetos son conscientes de estos síntomas y problemas y admiten libremente que los tienen. Escalas de contenido de miedo. Aquí las puntuaciones altas indican sujetos con muchos temores específicos. Temor, pero como le digo, son contenido, estamos hablando de cosas específicas. Por ejemplo, temor a ver sangre, temor a los lugares altos, al dinero, a los animales, por ejemplo, en este caso a serpientes, arañas, a ratones, miedo a salir de casa, al fuego, a las tormentas, a desastres naturales, al agua, a la oscuridad, a lugares cerrados, a la suciedad, etc. Es decir, son bastante específicos a qué le tiene miedo. La escala de contenido de obsesividad. Aquí puntuaciones altas indican sujetos con grandes dificultades para tomar decisiones. Constantes ideas que dan vueltas en su cabeza o rumiaciones de preocupaciones y problemas, impacientando a los demás. Les molesta hacer cambios y tienen conducta compulsiva, como por ejemplo contar o coleccionar cosas sin importancia. Son personas excesivamente preocupados que se asfixian en sus propios pensamientos. Escalas de contenido de depresión. Puntuaciones altas indican sujetos con pensamientos negativos, melancólicos, con incertidumbre respecto al futuro y sin intereses por su vida. Dan muchas vueltas a las cosas, están tristes, lloran fácilmente y sienten desesperanza y vacío. Hay pensamientos de suicidio, deseo de estar muertos, y suelen creer que están condenados o que han cometido pecados imperdonables. No ven a los demás como fuentes de ayuda. Escala de contenido de preocupación por la salud. Puntuaciones altas se presentan en sujetos
con muchos síntomas físicos o que hacen esa referencia. Pero esos síntomas físicos, aquí viene lo peculiar, es que lo presentan en varios sistemas orgánicos, por ejemplo, gastrointestinales, con vómitos, problemas de estómago, problemas neurológicos, convulsiones, vértigos o amago de desmayo, parálisis, problemas sensoriales, por ejemplo, la visión, audición, deficientes, síntomas cardiovasculares, por ejemplo, dolores pectorales o cardíacos, problemas dermatológicos, cabeza y cuello, dificultades respiratorias, tos, alergia y asma. Esta preocupación es mayor al promedio que normalmente sienten las personas, ¿no? Hay escalas de contenido de pensamiento extravagante o bizarro. Puntuaciones altas son procesos de pensamiento psicótico. Informan de alucinaciones auditivas, visuales, olfativas, reconocen que tienen pensamientos extraños y peculiares. Pueden informar también estas personas sin lesión paranoide, que son objeto de alguna conspiración, de algún intento de envenenarlos. Y pueden sentir que tienen una misión especial o que poseen poderes especiales, ¿no? Escala de contenido de agresividad. Puntuaciones altas indican sujetos con problemas de control de la ira. Se sienten irritables, gruñones, impacientes, exaltados, molestos, tercos y a veces con ganas de jurar o romper cosas. Y pueden perder control de sí mismos y dicen haber abusado físicamente de personas y objetos. Escalas de contenido de cinismo. Aquí, puntuaciones altas indican sujetos con creencias misántropas, es decir, que siempre no confían en los demás, no confían en los otros seres humanos, esperan ocultas motivaciones negativas tras los actos de los demás, siempre tienen desconfianza, porque piensan que la gente usa a los otros y establecen amistades solo por razones egoístas. Y tienden a tomar actitudes negativas hacia las personas cercanas a ellos, incluyendo compañeros de trabajo, familiares y amigos. Es decir, no tienen confianza en la especie humana prácticamente. Siempre creen que hay un propósito oculto. Escalas de contenido de conductas antisociales. Puntuaciones altas indican sujetos con misantropía y conducta problemáticas en sus años escolares. Problemas por prácticas antisociales, robos, estafas o problemas con la ley. Y suelen decir que disfrutan con la fechoría de los criminales, no de ellos, sino que las otras personas que delincuentes realizan. E incluso si su conducta no es explícitamente fuera de la ley, creen que es correcto bordear los límites de la misma. Escala de contenido de comportamiento tipo A. Puntuaciones altas indican sujetos que trabajan duramente, se mueven rápidamente y son individuos orientados al trabajo, que frecuentemente se impacientan, se irritan y se molestan. No les gusta esperar o ser interrumpidos. No hay horas suficientes en el día para completar sus tareas. En sus relaciones con los demás son directos y autoritarios. Estamos hablando aquí de personas, digamos, con un alto nivel de tensión, de autoexigencia. Son personas con mucha tendencia ambiciosa, ¿no? Mucha tendencia a ser competitivo y a laborar. Y son impacientes, son personas con una actitud siempre hostil. Y
Generalmente podrían observarse en situaciones de tensión, de presión social, pero en estos casos, estas personas viven así, ¿no? ¿No? Como personas que se sienten exigidas en el trabajo en todo aspecto. Generalmente estas personas, ¿por qué le dice tipo? Aparte de ser un grupo especial de personas, generalmente están relacionados con problemas de salud, que tienen ataques cardiovasculares, hipertensión, como respuesta a su ansiedad. Les gusta trabajar en último momento bajo presión, ¿no? Son dependientes del trabajo y son perfeccionistas, ¿no? Y están exigiendo generalmente cumplimiento de metas, de objetivos, y si no, entran en un gran proceso de hostilidad, ¿no? Y estas son personas de tipo A, por eso le dice. Y la escala de contenido de baja autoestima. Estas puntuaciones altas en esta escala indican que los sujetos tienen mala opinión de sí mismos. No creen que los demás les aprecien y que no se les considera que ellos son importantes. Adoptan actitudes negativas hacia sí mismos, incluyendo pensamientos que no son atractivos, que son desmañados, torpes, inútiles y con carga para los demás. Es decir, tienen baja autoestima. Tienen clara carencia de autoconfianza y les cuesta aceptar cumplido. Se sienten abrumados por todos los errores que ven en sí mismos, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos visto esto de baja autoestima. Ahora veamos otro grupo que es escala de contenido de malestar social. Cuando tienen puntuación alta, indican sujetos que se sienten intranquilos cuando están rodeados de gente y prefieren generalmente estar solos. Y cuando están en un entorno social tienden a sentarse solos, en vez de hacerlo con la gente del grupo. Y se ven a sí mismos como tímidos y no les gustan las fiestas ni los actos sociales. Después tenemos la escala de contenido de personas que tienen problemas familiares. Entonces aquí tenemos que son familias, digamos, discretas, con carencia de amor, con constantes riñas y desagradables. Son personas que también pueden sentir odio hacia otros miembros de su familia. Y en estas personas generalmente su infancia puede describirse como humillantes y sus matrimonios como infelices y carentes de afectos. También, digamos, tenemos escala de contenido de interferencia laboral. Puntuaciones altas indican conductas y actitudes que probablemente contribuyen a una deficiente ejecución del trabajo, ¿no? Algunos problemas relacionados también con baja autoconfianza, dificultades de concentración, obsesividad, ¿no? Problemas en la toma de decisiones, hay tensión y digamos así, también se sienten presionados. Otras personas sugieren ausencia de apoyo familiar en la elección de una carrera o cuestiones personales en la elección, digamos, de esa carrera y actitudes negativas hacia los colegas. Escalas de contenido e indicadores negativos de tratamiento. Aquí tenemos que sujetos con puntuaciones altas indican actitudes negativas hacia los médicos y el tratamiento de la salud mental. Bueno, cuando estén trabajando verán que algunas personas, no son muchas, son bien raras, pero las hay, que se creen que nadie puede atenderle, nadie puede ayudarle, que ellos están bien en todo. Además, no se sienten
digamos así, que deban contar sus problemas a otros, por lo tanto no se sienten bien, se sienten incómodos para compartir sus problemas con otras personas. Y puede no querer cambiar nada en su vida, puede, no está diciendo que sí, sino puede, ni crean que sea posible el cambio. Bueno, esto sí se da, porque a veces esto hay mucho que ustedes, alguno de ustedes quizás ya lo ha visto, que dice, las personas son así y entonces ya no se pueden cambiar, ¿no? Después prefieren darse por vencidos frente a crisis y dificultades. Bueno, hasta ahí hemos visto todas las escalas de contenido. Ahora veamos subescalas. Bien, entonces aquí en subescalas vamos a ver que son también varias. ¿Cuántos son? 30. Ah, O sea que van a tener un trabajo bastante corto. sí, muy corto va a ser el Claro, trabajo. aparte que tienen 567 ítems, a la hora de evaluar los 567 ítems va a faltar tiempo para corregir las escalas, Sí. ¿no? Pero todo este cuestionario ha sido modificado, solamente que, digamos así, hay modificación tras modificación, pero todavía no tenemos de los propios autores originales una modificación definitiva. Veamos la primera subescala, la de depresión subjetiva. Puntuaciones altas indican sujetos con sentimientos de infelicidad y depresión, sin energía para afrontar los problemas de la vida diaria y falto de interés por lo que ocurre en torno a ellos. Y tienden a sentirse inferiores, carentes de autoconfianza y se sienten incómodos en situaciones sociales. La subescala de retardo psicomotor. Entonces aquí puntuaciones altas indican sujetos que carecen de energía para enfrentarse a las actividades de la vida diaria. Parecen emocionalmente inmovilizados y evitan a los demás. No admiten impulsos o acciones hostiles o agresivos. La subescala de disfunción física. Las puntuaciones altas indican sujetos propensos a preocuparse por el propio funcionamiento físico. Rechazan la idea de tener buena salud, pueden informar de una amplia variedad de síntomas somáticos específicos. La subescala de enlentecimiento mental. Puntuaciones altas indican sujetos carentes de energía para manejar los problemas de la vida diaria. Informan de tensión y dificultades para la concentración, la atención y la memoria. Carecen de autoconfianza y se sienten inferiores. Disfrutan poco de la vida y pueden haber llegado a la conclusión de que no merece la pena vivirla. Las escalas de rumiación o pensamientos constantes reiterativos. Puntuaciones altas indican sujetos que parecen carecer de energía para manejar los problemas y pueden haber llegado a la conclusión de que la vida ya no merece la pena. Dan vueltas a las cosas, lloran, presentan constantes rumiaciones y pueden sentir que han perdido el control de los procesos del pensamiento. Escala de negación de ansiedad social. Puntuaciones altas indican sujetos que tienden a ser socialmente extravertidos. Se sienten bien interactuando con otros y no son fácilmente influenciables por las normas y costumbres sociales.
Su escala de necesidad de afecto. Puntuaciones altas indican sujetos con una fuerte necesidad de atención y afecto por parte de los demás. Tienen temores que esta necesidad no se satisfaga si se es honesto con respecto a las mismas y a las creencias. Se presentan a sí mismos y ante los demás como honestos, sensibles y razonables, y niegan tener sentimientos negativos hacia los otros. Su escala de lasitud y malestar. Puntuaciones altas indican sujetos que se sienten incómodos y sin buena salud, propensos a sentir debilidad y fatiga y a tener dificultades para concentrarse y para conciliar el sueño. Y por último, pueden sentirse tristes y desgraciados. Subescala de queja somática. Puntuaciones altas indican sujetos que presentan múltiples quejas somáticas y expresan pocas o ninguna hostilidad hacia los demás. Subescala de inhibición de la agresión. Como ven, ya no son escalas de personalidad, sino prácticamente son escalas que describen sintomatología más precisa, más específica. Puntuaciones altas indican sujetos que niegan los impulsos agresivos y hostiles y tienden a ser muy sensibles al modo en que otros reaccionan ante ellos. Subescala de discordia familiar. Puntuaciones altas indican sujetos que describen a sus familias actuales o de origen como carentes de amor, comprensión y apoyo. Sienten que sus familias son o han sido críticas y no les han permitido una libertad o independencia adecuada. Es una subescala de discordia familiar. Subescala de problemas con la autoridad. Puntuaciones altas indican sujetos que reniegan de las normas y costumbres parentales y sociales. Tienen opiniones definidas acerca de lo que es correcto e incorrecto y luchan por sus propias creencias. Admiten haber tenido problemas en el colegio o con la ley. Subescala de frialdad social. Puntuaciones altas indican sujetos que se describen a sí mismos como cómodos y confiados en situaciones sociales. Tienen opiniones seguras acerca de muchas cosas y no en defender las mismas vigorosamente. Subescala de alienación social. Puntuaciones altas indican sujetos que se sienten alienados, aislados y extraños. Y creen que los demás no les comprenden y que la vida les ha tratado mal. Subescala de autoalienación. Puntuaciones altas indican sujetos que se describen a sí mismos como incómodos e infelices. No encuentran la vida interesante o de provecho. Y pueden expresar vagas lamentaciones, culpas y remordimiento por hechos del pasado. Subescala de ideas persecutorias. Puntuaciones altas indican sujetos que ven al mundo como un lugar de amenaza. Tienden a ser suspicaces y desconfiados, y en casos extremos pueden tener ilusiones de persecución. Su escala de hipersensibilidad. Puntuaciones altas indican sujetos más tensos y sensibles que otras personas. Se sienten solos e incomprendidos
y pueden correr riesgos al realizar actividades emocionantes para sentirse mejor. Subescala de ingenuidad. Son puntuaciones altas, indican sujetos que presentan actitudes idealmente optimistas acerca de los demás. Se presentan a sí mismos como sinceros, con normas morales y carentes de impulsos hostiles y negativos. Su escala de alienación social. Puntuaciones altas indican sujetos que se sienten maltratados, incomprendidos y no queridos. En casos extremos pueden creer que otros están tratando de dañarles físicamente. Su escala de alienación emocional. Puntuaciones altas indican sujetos con sentimientos de temor, depresión y apatía, y a veces pueden desear estar muertos. Su escala de ausencia del control del yo cognitivo. Puntuaciones altas indican sujetos que informan de extraños procesos de pensamiento, de sentimiento, de realidad y dificultades en la concentración y la memoria. A veces pueden pensar que han perdido el juicio. Su escala de ausencia del control del yo conativo. Puntuaciones altas indican sujetos que piensan que la vida es extraña y es probable que estén deprimidos. Se preocupan excesivamente y puede que respondan al estrés refugiándose en la fantasía y en la ensoñación. A veces pueden desear estar muertos. Subescala de ausencia del control del yo, pero por inhibición defectuosa. Puntuaciones altas indican sujetos que sienten que no tienen control sobre sus propias emociones e impulsos. Tienden a ser inquietos e imperativos y pueden tener periodos de risa o de llanto en los que pierden el control y episodios durante los cuales no saben qué están haciendo y luego no pueden recordar lo que han hecho. Su escala de experiencias sensoriales extrañas. Puntuaciones altas indican sujetos que pueden sentir que sus propios cuerpos están cambiando en formas inusuales y extrañas. Pueden informar sobre su sensibilidad en la piel y de otras experiencias sensoriales inusuales. Y pueden tener alucinaciones, contenido de pensamiento insólito e ideas de referencia externa. Su escala de amoralidad. Puntuaciones altas indican sujetos que ven a los demás como egoístas, deshonestos y oportunistas. Debido a estas percepciones pueden sentir que está justificado actuar de modo similar. Puede obtener satisfacción vicaria de la explotación manipuladora de otros. Subescala de aceleración psicomotriz. Puntuaciones altas indican sujetos que informan de habla acelerada, aceleración de procesos de pensamiento y también de las actividades motoras. Pueden sentirse tensos, inquietos y excitados. Se aburren fácilmente y buscan el riesgo, la excitación o el peligro como modo de superar el aburrimiento. Su escala de imperturbabilidad. Puntuaciones altas indican sujetos que niegan ansiedad social. Se sienten cómodos interactuando con otros. Les preocupa poco las opiniones, valores y actitudes de los demás. Su escala de autoenvanecimiento.
Puntuaciones altas indican sujetos que tienden a tener evaluaciones irreales acerca de sus propias capacidades y de su propio valor, y se muestran resentidos cuando otros les hacen peticiones. Subescala de timidez y autocohibición. Puntuaciones altas indican sujetos tímidos cuando están rodeados de gente. Fácilmente se sonrojan, incómodos en situaciones sociales y molestos en situaciones nuevas. Subescala de evitación social. Puntuaciones altas indican sujetos con gran aversión y evitación de las actividades de grupo y de las muchedumbres. Eluden el contacto con las personas. Subescala de alienación respecto a sí mismo y a otros. Puntuaciones altas indican sujetos con baja autoestima y autoconfianza y autocrítico. Cuestionan su propio juicio, se sienten incapaces de determinar su propio destino. Reflejan nervios, temores e indecisión, suspicacia respecto a los demás. Bueno, hemos completado las 30 escalas, las 30 subescalas, podríamos decir. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna, doctor, está todo bien. Ya. Bueno, si hasta ahí está todo bien, entonces habría que pasar ahora a otro. El otro sería pues esto que había que aplicar la prueba. Ya. Entonces, para esta aplicación de la prueba, ustedes tienen los manuales. Supongo que ya le habrán sacado copia a todo. Sí, doctor. Ya, entonces les podía dejar una tarea. Porque esta prueba requiere bastante práctica. Pero lo fundamental en esta prueba van a ser las escalas de personalidad, desde la 1 hasta la 0. ¿No? Eso es lo básico que comprende los 370 primeros ítems que hemos dicho. Así es, doctor, Pero en este caso van a aplicar los 567 para después que nos sirva para después analizar los demás. Entonces la tarea sería que primero apliquen esa prueba. ¿Cómo lo van a hacer? Se le ha repartido ya todos los manuales, todo. Sí, doctor, sí. O sea, cada quien ya tiene el suyo. Así es, doctor, sí. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sin mirar el cuestionario, cada quien va a responder su propio cuestionario. Para eso se vale de un lápiz de carbón o lapicero también puede ser, solamente que con lapicero tachan y no borran aunque quieran cambiar de respuesta. No, aquí la respuesta es simplemente sencillo, ¿con cuál estoy de acuerdo, verdadero o falso? Ya. Claro. Entonces van a responder primero eso que tendrían que hacerlo. Y bueno, estás tú solo en clase porque esta prueba ya hemos dicho que cuánto tiempo dura. Son algo de 3 horas, doctor. Sí, eso hemos dicho en personas, pero ya en personas mayores generalmente instruidas, generalmente pues tomar una hora, pues, ¿no? O máximo pues 1 hora y media. Claro, doctor, Entonces sería bueno que ahora se lo apliquen a ustedes mismos, hoy. Ya, doctor. Y yo no sé si podrás comunicarte con la señora Nel y la señora Gilda para que se los apliquen hoy. Estarán trabajando, no sé. Sí, doctor. Pero sería bueno que se lo apliquen hoy para poder en la siguiente clase ver los resultados. Esa es una tarea. Ya, doctor. La segunda tarea es que van a aplicarle ya a una persona, no de ustedes, sino ya una persona, digamos, que corresponda
y les pueda también en varias partes aplicar esta escala, ¿no? Ya, Esta escala generalmente van a, son 567 reactivos, ¿no? La escala está entre 18 a 84 años, entonces van ustedes a aplicar a alguna persona entre 18 años para arriba, ¿no? ya, Ahora, doctor. si la pueden aplicar a dos, mejor, pero ni siquiera les digo que corrijan, sino simplemente que lo apliquen Ya, con la doctor. normatividad vigente ahí en el manual, Ya, doctor. ¿no? Excelente. Además, ya lo vimos en las primeras clases, que hay que decirle que no es posible, conteste todos los reactivos, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Sí, doctor, sí. Acá eso hemos visto Ya, ya los normotipos de aplicación también. claro, ¿no? Ya hemos Sí, visto la aplicación, ¿no? Ya hemos dicho que tiene que ser digamos, decirle que conteste todo, ¿no? sí, Segundo, que este cuestionario pues es posible detectar falsedad o manipulación, así que solicitarle que tenga honestidad, ¿no? Y sí, que doctor. siempre se Ajá, aplica bajo observación completa, de inicio a fin, por parte de quien evalúa. sí, doctor. ¿Estamos? Sí, Y que doctor. el cuadernillo se entrega pues boca abajo, y bueno, ya, etcétera, etcétera, ¿no? Después que han visto ya todas las instrucciones, ya comienza a tomarse el tiempo de aplicación, Ya, ya, ¿no? doctor. Y Está bien, doctor. siempre está revisando, no vaya a ser el sujeto que conteste más que al azar, ¿no? O a todos esté poniendo lo mismo, ¿no? Claro, doctor. ¿No? Ajá. Bueno, ya. Esto tendrían ustedes que aplicarlo. No sé si hasta ahí hay alguna Ya, pregunta. tu doctor, y si nos envía esta parte, ¿no? En cuanto a las diapositivas, tu doctor, Las últimas hasta diapositivas, sí, no, tu doctor. eso no hay problema, ya hemos quedado en eso, ¿no? Claro, sí, sí, si nos envía hasta donde estamos avanzando ahí. Sí, sí, eso no hemos quedado problema, pero esa es una cosa, pero ahorita lo que interesa es para comenzar ya a aplicar, Claro, doctor, sí, 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 doctor. ¿no? Ajá, sí, sí, doctor. Entonces quedaríamos en eso. Ya, doctor, está bien, doctor. Ya, ahora, entonces, como ya les he enviado dos videos,